Buenos días, bienvenidos a este su espacio Cartas Abiertas, el podcast. Un espacio creado para encontrarnos cada 8 días los lunes para leer la palabra del Señor. Estamos leyendo Génesis capítulo 29 y vamos a leer también el 30 en este episodio y vamos a comenzar la lectura. Dice, Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarlas en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó, a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. ¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor? Claro que sí, respondieron. ¿Se encuentra bien de salud? Sí, él está bien. A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Y ellos respondieron, no podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Aquí yo quisiera saber, porque la Biblia no lo muestra, ¿qué fue lo que le contó al tío? Porque aquí hay dos versiones. Las dos son verdaderas. Pero ¿con cuál se quedó Jacob para contar? Porque es bien sabido que nosotros como seres humanos, como personas, siempre contaremos la mejor parte de la historia, lo que nos hace quedar bien. Es difícil muchas veces ser tan sinceros y contar la parte fea, negativa, que no nos hace quedar muy bien. Entonces, en este caso, yo quisiera saber si Jacob le contó a su tío que él había engañado a su hermano, había engañado a su padre con respecto a la primogenitura, que él había robado prácticamente esa primogenitura y que por eso se había generado un tremendo problema familiar del cual él estaba huyendo, por el cual él huía. O le contó que realmente el motivo por el cual él estaba en este viaje era porque sus padres estaban muy mal con la esposa de su hermano, con las esposas de su hermano, que eran hititas, que adoraban otros dioses y que no querían que él cayera en lo mismo y que por ese motivo lo habían enviado a esta casa para que allí consiguiera esposa. ¿Cuál de estas dos verdades contó? Le contó también acerca del sueño y de la bendición amplia que Dios le había dado. No sabemos qué fue lo que realmente, aquí dice que contó todo lo que había sucedido, pero la palabra del Señor no es explícita y a mí me gusta como pensar en ese tipo de cosas, de detalles. ¿Qué fue lo que él contó? ¿Contó todo o contó algo parcial? Bueno, dice que Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar. Y hasta aquí parece ser que Labán es un hombre muy honesto y quiere hacer las cosas muy bien y no se quiere aprovechar de la parentela que tiene con
Jacob. Versículo 16. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía los ojitos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, es él quien propone. Me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Y Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poderse casar con Raquel porque estaba muy enamorado y por eso mismo le pareció muy poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que yo me case con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta, pero cuando llegó la noche tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclama a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y a este punto de la historia hay 2 preguntas que son impactantes, porque Jacob le está preguntando, ¿qué me has hecho? Pero a Jacob también le habían hecho esa pregunta con anterioridad, ¿cierto? Cuando su padre se da cuenta, él pregunta, ¿qué han hecho o qué me han hecho? Porque le había dado la bendición al que no era. Esaú mismo también pregunta, ¿por qué me ha hecho esto? 2 veces me ha engañado. Y él pregunta también aquí a Labán, ¿por qué me has engañado? Y comenzamos a preguntarnos, pero es que estas palabras son ya frecuentes en esta familia. Y viene Jacob a darse cuenta de que su tío, ahora su suegro, es un tramposo, como lo era él. Es un engañador, como lo era él. Es un mentiroso, como lo era él. Tremendo. Dice también, o mejor, lo preguntamos, ¿pero esta es una familia de engañadores? ¿De dónde aprendieron? ¿Cómo es que este hábito está siendo muy constante, está siendo con facilidad permanente en ellos? Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Jacob, él aprendió de su mamá, porque la mamá fue la que hizo todos los planes estratégicos para engañar a su esposo, para también engañar a su hijo Esaú. Pero también nos damos cuenta de que ellos 2 son hermanos. Raquel y Labán, perdón, Rebeca y Labán son hermanos y son engañadores. Pero también nos damos cuenta más adelante en la historia que Raquel, que es hija de Labán, más adelante también persiste en el engaño. Entonces nos damos cuenta de que es una familia que tiene un factor común con un hábito que trae muchos problemas familiares y ya los hemos visto en la relación entre hermanos, muy seguramente entre esposos, que se complican las cosas. Bueno, entonces Labán le contesta, la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo, yo te daré la otra. Aquí ya es Labán quien propone esos otros 7 años por la otra, por la que no se había hecho ningún arreglo, por la cual engañó. Él va a sacar de ventaja 7 años más de trabajo por esa otra, por la esposa, por Raquel, que era de la cual se había realmente enamorado. Entonces Raquel dice la palabra que tenía una criada llamada Bilhá y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acuesta con Raquel y la amó mucho más que a Lea,
aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. En el versículo 31 ya la historia nos comienza a contar la palabra del Señor acerca de los hijos que le nacieron a Jacob. Y nos damos cuenta de que Jacob ya son 2 esposas las que él tiene. Vamos a mirar cómo fueron naciendo estos hijos. Y dice versículo 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Aquí entra otra vez el favoritismo. Ya habíamos visto favoritismo en su casa paterna por los hijos, pero él va a repetir ese tipo de favoritismo entre sus esposas. No era amada. El Señor se dio cuenta que Lea era despreciada. Entonces, a ella le concede tener hijos, a la despreciada, a la no amada. Y dice que comenzó a quedar embarazada. El primer hijo que tuvo se llama Rubén, que significa como, o lo que Lea interpretaba de ese nombre era: el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Y Lea vuelve a quedar embarazada y da a luz a Simeón. Y dice: llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso también me dio este hijo. Luego dice que vuelve a tener un tercer hijo y lo interpreta como: ahora sí me amará mi esposo porque le he dado 3 hijos. Y Lea vuelve a quedar embarazada y le da un cuarto hijo que lo llamó Judá. Judá es muy importante para la historia bíblica. Y dice: esta vez alabaré al Señor. Y tenemos que mirar la situación de Lea, y era una situación difícil. Y era una situación donde ella buscaba que su esposo la amara, porque ella ni siquiera era la menos amada, sino era la no amada, la despreciada, porque el corazón de Jacob estaba con Raquel. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo ella comienza con cada uno de sus 3 primeros hijos a darles nombres en donde buscaba que su esposo la amara, que ella fuera representativa para él, que fuera fundamental para él, para su corazón. Pero pasa algo bien importante, y es que cuando nace su cuarto hijo, ella dejó de pensar en sí misma, dejó de pensar en el amor que estaba reclamando por parte de su esposo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Y aquí podríamos como decir, se trata de prioridades y el primer lugar lo debe ocupar Dios. Y muchas veces nosotros en nuestras emociones buscamos para nosotros mismos primero. Ella estaba buscando para ella el amor de su esposo. Pero cuando nace Judá, ella decide alabar al Señor. Eso es bien importante. Entramos ya al capítulo 30 y dice: cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero. Y Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso es que yo soy Dios? Es Él el que te ha hecho estéril. Aquí hay como una expresión de culpabilidad: no es mi culpa, es de Dios. Entonces Raquel le dice: aquí está Bilha, acuéstate con ella y así ella dará a luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar mi familia. Es como una historia también repetitiva. ¿Recuerdan cuando Sara veía que no podía tener hijos y que el tiempo pasaba y dio a Agar? Le ayudó al Señor con Agar, que nace Ismael. Así hizo Raquel, entonces le da a Bilha y Bilha comienza a quedar embarazada, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que Bilha quedó embarazada y le da un hijo a Jacob y ella exclama: Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo, y le colocó por nombre Dan. Después Bilha vuelve a quedar embarazada y este hijo fue llamado Neftalí. Y dice: he tenido una lucha, Raquel dice con ese nombre, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Es como si ella dijera:
yo ya voy por el segundo hijo a través de mi criada, que es como si fuese yo. Y comienza una competencia entre las hermanas. Tremendo. Una competencia entre ellas por los hijos y por el favoritismo ante los ojos de Jacob. Aunque con toda seguridad Rebeca sí sabía que ella era la preferida. Entonces, cuando Lea tuvo a Judá y decide alabar al Señor, ese nombre significaba alabaré al Señor, por algún motivo ella deja de tener hijos. Y cuando ella se da cuenta de que no quedaba embarazada y de que Raquel a través de su criada ya tenía dos, ella dijo, ella me va a alcanzar y yo no lo voy a permitir. Entonces le da a Jacob a Silpa, su criada, para que comience a tener hijos con ella. Y con ella tuvo a Gad y también tuvo a Aser. Y esos nombres significaban algo así como el de Gad, qué suerte, tuve otro hijo. Y el de Aser es, qué feliz soy. Las mujeres dirán que soy feliz. Pura competencia. Entonces dice que durante los días de la cosecha del trigo, Rubén, que era el hijo mayor, sí, el hijo mayor, salió al campo. Y dice que allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a su madre Lea. Y Raquel se da cuenta. Y entonces Raquel le dice a Lea que le comparta o que le dé de las mandrágoras que su hijo le trajo. Y entonces aquí viene un conflicto y Lea le dice, ¿cómo así que yo tengo que darte mandrágoras? ¿Te parece poco el haberme quitado mi marido como para que ahora me quieras quitar las mandrágoras que mi hijo me trajo? Y se generó ahí un conflicto. Entonces Raquel le dice, bueno, yo te voy a proponer un negocio. Si tú me das a mí las mandrágoras, yo te voy a permitir que Jacob duerma contigo esta noche. Miren esos intercambios. También caprichos, ¿no? Mucho capricho, mucha competencia entre estas hermanas. Entonces, hicieron ese trato y al anochecer le dijo, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Y resulta que esa noche Lea queda embarazada y nace Isaacar, que significaba Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Y Lea vuelve y queda embarazada de Zabulón. Y dice que luego Lea dio a luz también una hija a la cual llamó Dina. Dina también es representativa para la historia que sigue. Pero Dios también se acordó de Raquel y le quitó la esterilidad a Raquel y fue así como ella quedó embarazada y le dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia y por ese motivo lo llamó José. Y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Entonces ya ella tiene su propio hijo, su José. Y le está diciendo al Señor, me quitó la desgracia, ojalá me dieras otro. Y adelante en la historia vamos a ver qué pasa. Si ella sí le da otro hijo a través, pues, propio o a través de su criada. Ya en el versículo 25 dice que después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. O sea que llegó el momento en que ya Jacob se da cuenta de que tiene muchos hijos, de que ya ha trabajado mucho tiempo para su suegro y ya quiere hacer como su propia vida. Y le dice que ya se quiere ir, que por favor lo deje ir. Y Labán le contesta, por favor quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Este hombre, que estaba seguramente lejos del Dios verdadero, reconoce
que es gracias al Señor que la bendición ha llegado a su casa. Entonces le propone, ¿no? Vienen aquí ya los tratos entre estos familiares y le dice, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Y Jacob le responde, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida era muy poco y se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Aquí vemos que Jacob, que se había en su primera etapa de vida como limitado a estar muy cerca de la casa, muy en la cocina de la mamá, muy cerquita al rebaño familiar, comienza a desarrollar realmente un trabajo arduo. Se ha desvelado, ha cuidado los animales. Ahorita nos damos cuenta de cómo él comienza a enriquecerse, pero porque el favor y la gracia de Dios está sobre él. Entonces dice también, bueno, que gracias a sus desvelos ha mejorado los animales. Y le dice Labán, ¿cuánto quieres que te pague? Y él le dice, no quiero que me pagues nada. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Estaban haciendo ahí sus negocios. Dice, hoy cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Entonces, bueno, dice, así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sean manchados o moteados o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Pero resulta que aquí Jacob ya tenía en mente una técnica. Y él sabía de la promesa de la bendición de Dios sobre su vida. Y él sabía que esa técnica le iba a funcionar porque sí o sí él iba a ser bendecido siempre por Dios. Entonces, en esta parte nos damos cuenta de que hasta este punto la casa de Labán estaba siendo bendecida a causa de la bendición que reposaba sobre Jacob. Él desarrolló una habilidad especial para criar todos estos animales. Él estaba desarrollando esa técnica de las varas rayadas que ya ahorita la comentamos y él era muy astuto para el negocio. Porque así como su mamá era de astuta para inventarse situaciones, él heredó la astucia. Y él desarrolló astucia para negociar. Por eso le digo, todas las ovejas manchadas, moteadas, corderos negros, cabritos manchados o moteados van a ser para mí. Y la técnica que él desarrolla es que él coge unas varas y las raya y las pone, las coloca, las siembra, por llamarlo de alguna forma, frente a los abrevaderos. ¿Y qué pasa? Que cuando los animales van a tomar agua y se comienzan a parear y son animales robustos, animales sanos, animales con estas características que nos está diciendo aquí la palabra, él colocaba esas varas. Por supuesto que al reproducirse esos animales salían con estas características y eso correspondía al salario de Jacob. Pero cuando llegaba el animalito que era débil, que no era tan fuerte, pues él quitaba la vara y se reproducían, pero no salían tan vigorosos ni con las características que él le había dado. Entonces, así comienza esto, él comienza a desarrollar esa técnica y resulta que cuando Labán se da cuenta, Jacob es rico en ese ganado. Aquí vemos fe, porque si bien es cierto que él sabe que la bendición, la gracia, el favor de Dios está sobre él,
también él tiene fe para que al momento de colocar esas varas, esos animales salieran realmente animales fuertes y bajo las características. Aquí hay fe y hay favor y gracia sobre la vida de él. Y después vamos a mirar en el versículo 43, dice: de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criadas, criados, camellos y asnos. O sea que no solamente se limitó a la crianza de estas ovejitas y corderos, sino que también le fueron añadidos muchos más rebaños, camellos y asnos. Y aquí vamos a verlo en el próximo episodio, cómo este favor, gracia que tiene sobre su vida, la fe que ha desarrollado, la técnica, la habilidad. Con Jacob nos podemos dar cuenta de que muchas veces nosotros tenemos habilidades que están allá, como guardaditas. Si Jacob hubiese seguido al lado de su mamá, haciendo lo que a ella le gustaba, complaciéndola, estando muy cerquita, sin salir a experimentar su vida, jamás se hubiera dado cuenta de las grandes habilidades que él tenía. Pero entonces, retomando todo esto, vamos a ver en el episodio siguiente cómo surgen problemas, porque los hijos, Labán primeramente y sus hijos comienzan a desarrollar un resentimiento tremendo contra Jacob y su familia, porque pensaban que realmente él los estaba robando. Gracias por su tiempo. Hemos abarcado 2 capítulos. Espero que estén siendo grandemente bendecidos. No olviden, suscríbanse y compartan. Bendiciones.